Con relación a su madre refieren las confesiones. Tal como me contaba tu sierva a mí, su hijo, el gusto por el vino llegó a penetrar en mi madre de una manera solapada. Cuando sus padres, considerándola una muchacha moderada, la mandaban a sacar vino del tonel, ella, después de sumergir el jarro por la parte superior de éste, antes de echar el vino en la botella, sorbía un poquito con la punta de los labios. Y no tomaba más porque sentía repugnancia del vino. Evidentemente no hacía este gesto incitada por la pasión del vino, sino más bien por esa libertad excesiva propia de la edad que hierve de impulsos juguetones, y que en la infancia suelen ser reprimidos por la gente adulta. Sucedió, pues, que añadiendo cada día un poquito más a lo poquito de los anteriores, ya que él se descuida en las cosas pequeñas, pronto caerá. Eclesiástico 19:1. Vino a caer en aquella costumbre hasta el punto de llegar a beber con verdadera avidez las copitas casi llenas. ¿Qué remedio podía aplicarse y que fuera eficaz contra una enfermedad oculta, si tu medicina, Señor, no vigilaras sobre nosotros? ¿Qué es lo que hiciste entonces, Dios mío? ¿Con qué la curaste? ¿Con qué la sanaste? ¿No es cierto que la valiste de otra alma que le diera una reprimenda dura y aguda, como el bisturí de un médico sacado de las reservas ocultas, y de un solo golpe operaste aquella gangrena? Cierto día, entre ella y la criada que solía acompañarla a la bodega, riñeron, como sucedía cuando estaban solas, y la criada le echó en cara su vicio, calificándola con el ofensivo insulto de borrachina. Herida en lo más hondo por esa injuria, reflexionó en la fealdad de su vicio, lo reprobó al instante y se libró de él. Al igual que los amigos corrompen con sus adulaciones, los enemigos nos corrigen insultando. Y tú no les pagas, Señor, lo que por medio de ellos realizas, sino lo que ellos pretenden hacer. Lo que aquella criada pretendió hacer en su arrebato de cólera con la señorita fue exasperarla, no curarla. Por eso la injurió en privado, y lo hizo en privado porque así le sorprendieron las circunstancias de lugar y tiempo, o para evitarse complicaciones personales por haber denunciado este vicio tan tarde. Pero tú, Señor, que diriges las cosas celestes y terrestres, que encauzas para tus fines las aguas profundas del torrente, que ordenas el flujo turbulento de los siglos, también te has servido de la fogosidad pasional de una persona para curar a otra, para que nadie, al considerar este caso, lo atribuya a su propio poder, cuando por sus palabras se corrige a alguna persona a la que se pretende corregir. Mi madre fue educada en la modestia y en la sobriedad, y estuvo sujeta más por ti, a sus padres, que por sus padres a ti. Tan pronto como llegó a la plenitud de la edad nubil, se le dio un marido al que sirvió como a su señor. Efesios 5:22. Se esforzó en ganarlo para ti, hablándole de ti con el lenguaje de las buenas costumbres. Con ellas la ibas embelleciendo y haciéndola amable y admirable a los ojos del marido. Toleró los ultrajes de sus infidelidades conyugales hasta el punto de no tener en este aspecto la más mínima discusión con él. Esperaba que tu misericordia descendiera sobre él. La castidad conyugal vendría como consecuencia de su fe en ti. Consciente de ello, mi madre había aprendido a no contrariarle cuando estaba con ira, no solo con los hechos, sino ni siquiera con la palabra. Pero al verlo tranquilo, aprovechaba la oportunidad para hacerle ver su comportamiento cuando su irritación se había pasado de la raya. Las amigas, conociendo la ferocidad del marido de Mónica, estaban realmente maravilladas de que jamás se había oído el más pequeño rumor de que Patricio la hubiese pegado, ni de desavenencias domésticas que hubieran degenerado en líos ni por una sola vez. Cuando en confianza le pedían una explicación de este hecho, ella les indicaba su modo de proceder, tal como lo había dicho antes. Las que ponían en práctica este método le quedaban agradecidas tras la experiencia. Las que no tomaban su consejo seguían sufriendo malos tratos. Incluso su suegra se mostró irritada con ella, sobre todo en la época que siguió a su casamiento, debido a los chismes de unas malas criadas, pero logró hacerse acreedora de sus respetos mediante su afabilidad y su continua tolerancia y mansedumbre. Se granjeó su simpatía de tal modo que ella misma denunció a su hijo que eran las lenguas intrigantes de las criadas las que perturbaban la paz doméstica entre nuera y suegra. Así que, después de que él
sea por obediencia a su madre, sea por proteger el orden familiar y la armonía de los suyos, azotó a las criadas. Ésta aseguró que este era el premio que podía esperar de ella quien, bajo el pretexto de conseguir sus favores, hablase mal de su nuera. Nadie se atrevió en lo sucesivo a andar con chismorreos. Las dos vivieron en franca y suave armonía, digna de narrarse. A esta tu buena sierva, en cuyas entrañas me creaste, Dios mío y misericordia mía. Salmo 59:18. Le habías regalado también este hermoso don. Siempre que le era posible, se las ingeniaba para poner en juego sus habilidades pacificadoras entre cualquier tipo de personas que estuvieran en discordia. De la cantidad de reclamos ásperos que suele respirar el desacuerdo tenso y desagradable, cuando afloran los odios fuertes por medio de un lenguaje lleno de amargura, mi madre no refería de una parte a la otra, sino lo que sirviera para reconciliarlas a ambas. Este bien no me pareciera tan grande si yo no tuviera la triste experiencia de tantas personas que, por no sé qué horrible contagio de pecado que se ha extendido ahora por todas partes, no solo van a contar a los que están peleados lo que dijeron sus enemigos, sino que, además, añaden por su cuenta cosas que éstos no dijeron, cuando al contrario, creo que un hombre que se califica de humano debería estimar como poca cosa limitarse simplemente a no fomentar ni aumentar las enemistades humanas, sino que debe tratar de eliminarlas mediante palabras de comprensión. Así lo hacía mi madre. ¿Se lo habías enseñado tú, maestro interior, en la escuela de su corazón? Por último, también conquistó para ti a su marido, que ya se hallaba en los últimos días de su vida temporal. Siendo ya creyente, no tuvo que llorar en él las ofensas que se vio obligada a tolerar antes de serlo. Además, era sierva de tus siervos. Todos cuantos la conocían, encontraban en ella motivos sobrados para alabarte, honrarte y amarte. Sentía tu presencia en su corazón por el testimonio de los frutos de una conducta santa. Había sido mujer de un solo hombre. Había reverenciado a sus padres, había dirigido su casa piadosamente, y contaba con el testimonio de las buenas obras. Había criado a sus hijos volviendo a darlos a luz tantas veces cuanto les veía apartarse de ti. Finalmente, Señor, ya que como don tuyo permites que hablen tus siervos, diré que cuidó de todos aquellos que antes de morir ella vivíamos ya unidos en ti, después de recibir la gracia del bautismo, y lo hizo de tal modo que es como si nos hubiera dado a luz a todos, y se puso a nuestra disposición como si fuera hija de todos. Mónica estaba profundamente preocupada por la salvación de su hijo. Él nos dice: mientras tanto, mi madre, tu fiel servidora, lloraba en tu presencia por mí, mucho más de lo que lloran las madres la muerte física de sus hijos, porque, por la fe y el espíritu que le habías dado, ella veía mi muerte. Y tú la escuchaste, Señor, la escuchaste y no despreciaste sus lágrimas, que profusamente regaban la tierra, allí donde hacía oración. Tú la escuchaste, porque si no, ¿cómo explicar aquel sueño con que la consolaste hasta el punto de readmitirme a vivir y compartir con ella la mesa y el hogar que había comenzado a negarme ante el horror y el rechazo que le provocaban las blasfemias de mi error? Lo que vio en sueños es que ella se encontraba sobre una regla de madera y un joven resplandeciente, alegre y risueño se le acercaba a ella, que estaba llena de tristeza y amargura. Al preguntarle a este joven el porqué de su tristeza y de sus lágrimas de cada día, no con ánimo de enterarse, como ocurre de ordinario, sino con intención de aconsejarla, y al responderle ella que lloraba mi perdición, la mandó que se tranquilizase y observara con atención que donde ella estaba ahora, allí estaba yo también. Cuando ella fijó su vista en ese punto, me vio a su lado, de pie, sobre la misma regla. Recuerdo que, al contarme mi madre esta visión, y al tratar yo, por mi parte, de convencerla de que no perdiera las esperanzas de que un día, andando el tiempo, ella sería lo que yo era en la actualidad, al momento y sin dudar, lo más mínimo, me respondió: no me dijo que donde está él también estás tú, sino donde estás tú, allí está él. Me impresionó más esa respuesta que el sueño mismo con que anunciaste a esta piadosa mujer con tanta anticipación, y para consolar sus inquietudes, lo que había de realizarse mucho más adelante. Transcurrieron casi 9 años. Seguí revolcándome en el barro y en las tinieblas de la falsedad,
con débiles intentos de levantarme. Pero la caída era cada vez más grave. Ella seguía siendo la viuda casta, piadosa y sobria, como tú las quieres. La esperanza la tenía más animada, pero no por ello descuidaba sus lágrimas y lamentos, ni cesaba de llorar por mí ante ti, en todos sus momentos de oración. Y sus plegarias llegaban a tu presencia, aunque tú dejabas que me revolcara en aquella oscuridad que me envolvía. En este lapso de tiempo volviste a dar otra respuesta a mi madre por medio de un sacerdote tuyo, obispo además, educado en tu iglesia y conocedor de las Escrituras. Al rogarle a mi madre para que hablara conmigo, rebatiera mis errores, me desengañara de mi mala vida y me adoctrinara en el bien, costumbre que practicaba cuando se encontraba con alguien dispuesto a escucharle, este hombre no consideró oportuno acceder a sus demandas. Y creo que con buen criterio, por lo que pude observar más adelante. Por toda respuesta le dijo que yo me oponía a todo consejo, porque estaba orgullosamente convencido de la herejía maniquea, que consistía en atribuir la creación a dos principios, uno esencialmente bueno, Dios, y el otro esencialmente malo, el diablo, la materia, las tinieblas. Además, tenía referencias de que yo había confundido y envenenado a muchos ignorantes suscitando algunas polémicas de menor cuantía. Las referencias ella misma se las había dado. «Déjale como está», le dijo. «Limítate a pedir al Señor por él. Él mismo en sus lecturas irá viendo por sí mismo en qué errores y en qué clase de impiedad se haya metido». Al mismo tiempo le contó el obispo su experiencia personal. Siendo niño, su misma madre engañada le había puesto en manos de los maniqueos, y eso que él no se había limitado solo a leer casi la totalidad de sus libros, sino que incluso los había copiado. Pues bien, él mismo, sin necesidad de argumentos ni convicciones ajenas, había visto clara la necesidad de apartarse definitivamente de aquella secta. Por eso la abandonó. Pero como mi madre no se tranquilizaba ni a pesar de las manifestaciones de este hombre, sino que seguía insistiendo y llorando mucho, para que tuviera una entrevista conmigo, para tratar este asunto, ya cansado de su insistencia, le dijo: «Anda, vete y que vivas muchos años. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Esta respuesta sonó en sus oídos como un anuncio celestial, según me contó muchas veces cuando charlaba conmigo. Yo, que en Cartago aborrecía la verdadera miseria, anhelaba en Roma una falsa felicidad. Pero las verdaderas razones de mi marcha de Cartago y de mi viaje a Roma las sabías tú, Dios mío. No nos las dejabas traslucir ni a mí ni a mi madre, que lloró amargamente por mi partida y que me fue siguiendo hasta el mar. Yo la engañé cuando estaba fuertemente abrazada a mí, tratando de convencerme de que desistiera de mi propósito o de que le permitiera venir en mi compañía. Inventé el pretexto de que no quería dejar solo a un amigo que esperaba vientos favorables para zarpar. Como, a pesar de todo, mi madre se negaba a volver sin mí, apenas si logré convencerla de que aquella noche se quedara en un lugar cercano a nuestra nave, donde había una capilla dedicada a la memoria de San Cipriano, y aquella misma noche me escapé a escondidas y ella se quedó en tierra rezando y llorando. Y, después de acusarme de mentiroso y de inhumano, y de volver a pedirte por mí una vez más, se volvió a sus quehaceres habituales y yo me fui a Roma. Al agravarse la fiebre me sentía a punto de irme y de morir. Pero, ¿a dónde iba a irme de producirse mi muerte sino al fuego y a los tormentos que había ganado con mis malas acciones, según la norma de tus mandamientos? Mi madre no estaba enterada de esta situación, pero ausente oraba por mí. Tú, que estabas continuamente presente donde ella estaba, la oías. Donde estaba yo, tenías piedad de mí para que recobrase mi salud corporal, pero continuando aún la enfermedad de mi corazón impío. El caso es que ni siquiera en aquel trance tan peligroso deseaba tu bautismo. Era más bueno de niño, cuando con insistencia lo solicité de mi buena madre, como ya lo he señalado en mis recuerdos y confesiones. Había crecido para vergüenza mía, pero tú no consentiste que muriera en tal estado, lo que hubiera sido como morir 2 veces. Si el corazón de mi madre sufría un desgarrón de este tipo, ya no tendría recuperación posible.
No tengo palabras para describir el gran amor que me tenía, y ponía más empeño en darme a luz espiritualmente que cuando me dio a luz en mi cuerpo. Así que no acabo de ver cómo hubiese podido sanar, si mi muerte en tal estado hubiese traspasado las entrañas de su amor. ¿Dónde estarían ahora tantas y tantas oraciones que sin cesar te dirigía? Por supuesto que muy cerca de ti y en ninguna otra parte. Tú, Dios de las misericordias, ibas a despreciar el corazón apenado y humillado de una viuda casta y sobria, que hacía tantas limosnas, que era la obsequiosa servidora de tus santos, que ni un solo día se olvidaba de presentar su ofrenda ante tu altar, que mañana y tarde iba a tu iglesia sin fallar nunca, y no para dedicarse a conversaciones tontas ni a chismes de viejas, sino para oír tu palabra en los sermones, y para que tú escucharas sus oraciones. Me sanaste, pues, de aquella enfermedad, y salvaste al hijo de tu servidora. Por entonces te limitaste a restablecerme corporalmente, esperando la oportunidad de regalarme una salud mejor y más segura. Mónica seguía siempre orando y llorando por su hijo Agustín, esperando que Dios cumpliera la palabra que le había revelado en un sueño sobrenatural de que se había de convertir. Pero para no estar angustiada por su lejanía, en el verano del año 385 se fue hasta Milán para estar con él. San Agustín nos dice: a mí me encontró en una situación realmente crítica, cuando ya desesperaba de encontrar la verdad. Sin embargo, cuando le conté que ya no era maniqueo, aunque tampoco cristiano católico, no exteriorizó su alegría, como si la noticia no constituyera novedad alguna, como si ya estuviera segura de que iba a ocurrir así. Desde hacía tiempo estaba tranquila respecto a esta parte de mi desventura, que le hacía llorarme en tu presencia como a un muerto, pero como a un muerto que iba a resucitar. Por eso su corazón no se estremeció de alegría incontrolada al enterarse de la realización parcial, pero importante, de lo que diariamente te pedía con lágrimas que sucediera. Yo no había conquistado aún la verdad, pero ya me había liberado de la falsedad. Más aún, como ella estaba segura de que también le ibas a conceder lo que faltaba, ya que le habías prometido todo, me respondió con la mayor tranquilidad del mundo y con el corazón lleno de confianza que estaba segura en Cristo de que antes de salir de esta vida iba a verme católico creyente. Esa fue la respuesta que me dio a mí, pero, por otro lado, frente a ti, fuente de misericordias, intensificó sus oraciones y sus lágrimas para que aceleraras tu ayuda y alumbraras mis tinieblas. Asimismo acudía con mayor entusiasmo a la iglesia, quedando extasiada ante los labios de Ambrosio como ante un surtidor de agua viva que brota hasta la vida eterna. Amaba a aquel hombre como a un ángel de Dios desde el momento en que supo que por medio de él yo había llegado a aquella situación de incertidumbre que iba a ser como una etapa transitoria entre la enfermedad y la salud. Una vez superado el momento de mayor peligro, algo así como ese momento de la enfermedad que los médicos califican de crítico. En esos días, Mónica demostró obediencia a la iglesia, según nos dice Agustín. Sucedió que mi madre, siguiendo las costumbres de África, fue a llevar a las tumbas de los mártires una ofrenda de manjares, pan y vino. El guardián le salió al paso y se lo impidió. Cuando ella se enteró de que el obispo había prohibido este tipo de ofrendas, acató esta decisión con espíritu de fe y obediencia. Yo mismo quedé admirado de la facilidad con que mi madre se convirtió más en acusadora de aquella costumbre que ella tenía que en censuradora de semejante prohibición. Ella, por el contrario, al llevar la canasta de los manjares rituales que habían de ser repartidos y comidos, no ponía más que un vasito de vino rebajado, muy de acuerdo con sus gustos harto sobrios. De este vasito iba haciendo pequeñas libaciones para hacer los honores. Si eran muchos los sepulcros de los difuntos a los que tenía que rendir este tipo de homenaje, iba paseando el vaso, este mismo vaso, por todos ellos. En este caso, colocaba un vino aguado y sin fuerza, que ella repartía en pequeños sorbos entre los allegados presentes porque buscaba la devoción y no su propio gusto. Pues bien, tan pronto como averiguó que este popular predicador y maestro de la piedad había determinado que la práctica no siguiera adelante, ni siquiera por parte de aquellos que la realizaban dentro del marco de la sobriedad, para no dar ocasión de excesos de embriaguez de algunos, y también por el hecho de que estas prácticas, al estilo de las fiestas en honor a los muertos, se parecían muchísimo a la superstición de los paganos.
Ella se abstuvo de buen grado. En vez de la canasta llena de frutos de la tierra, aprendió a llevar a los sepulcros de los mártires su corazón lleno de ofrendas más puras, a dar lo que podía a los pobres. De este modo celebraba allí la comunión del cuerpo del Señor, a ejemplo de cuya pasión fueron inmolados y coronados los mártires. Mónica obedeció también en la cuestión del ayuno, dice Agustín. Cuando mi madre fue en pos de mí a Milán, halló que aquella iglesia no ayunaba los sábados. Comenzó a turbarse y vacilar en su práctica. Yo no me preocupaba entonces de tales problemas, pero por ella fue a consultar, por este mismo punto, a Ambrosio. Este me respondió que no ayunásemos en sábado. Cuando se lo comuniqué a mi madre, lo aceptó de buen grado. Por otra parte, Mónica estaba preocupada por el porvenir de su hijo. Le habló seriamente de arreglar su vida matrimonial, y él aceptó la necesidad de casarse legalmente con una mujer de su categoría social, pues con la concubina nunca podría contraer un matrimonio plenamente legal. A principios del año 386, Mónica encontró una niña de una familia rica. Agustín la conoció y le agradó, y ambas familias acordaron el matrimonio. Cuando la niña llegara a la edad nubil, a los 12 años, Agustín tomó la decisión de despedir a su conviviente y quedarse con su hijo Adeodato. Esta decisión fue muy dolorosa para él, ya que se había acostumbrado a ella y llevaban 15 años juntos, pero lo vio como una necesidad, ya que él, en ese momento, aspiraba a ser gobernador u otro cargo público. Sobre este suceso nos dice el mismo Agustín. Cuando apartaron de mi lado, como impedimento para el matrimonio a aquella mujer con quien solía compartir lecho, el corazón, rasgado precisamente en la parte por la que estaba pegado a ella, quedó llagado y manando sangre. Ella se marchó a África, tras hacer la promesa de no conocer a otro hombre, y dejando en mi compañía al hijo natural que yo había tenido de ella. Yo, desventurado, incapaz de imitarla y sin poder soportar la espera de 2 años que me restaban para casarme con la joven que había pedido, y porque no era un enamorado del matrimonio, sino un esclavo de la pasión, me busqué otra mujer. Claro que no me la procuré en calidad de esposa, sino para fomentar y prolongar la enfermedad de mi alma, sirviéndome de sostén en mi mala costumbre, mientras llegaba el deseado matrimonio. Pero no por eso se curaba aquella herida mía, originada en la pérdida de la compañía precedente, sino que, después de una elevada fiebre y de un dolor inaguantable, comenzaba a gangrenarse. A medida que iba enfriándose la herida, iban haciéndose más desesperados mis dolores. Así pues, me apresuré a acudir al sitio donde estaba sentado Alipio. Allí había dejado el códice del apóstol. Lo tomé en mis manos, lo abrí, y en silencio leí el primer capítulo que me vino a los ojos. Nada de banquetes ni borracheras, nada de prostitución o de vicios, o de pleitos, o de envidias. Más bien, revístanse de Cristo Jesús el Señor. No se conduzcan por la carne, poniéndose al servicio de sus impulsos. Romanos 13, del 13 al 14. No quise leer más ni era necesario tampoco. Al punto, nada más acabar la lectura de este pasaje, sentí como si una luz de seguridad se hubiera derramado en mi corazón, ahuyentando todas las tinieblas de mis dudas. A continuación, registrando el libro con el dedo o con no sé qué otra señal, con ademán sereno, le conté a Alipio todo lo sucedido. Por su parte, me contó lo que también a él le estaba pasando, y que yo desconocía. Me rogó le mostrara lo que había estado leyendo. Se lo enseñé, y él prosiguió leyendo el pasaje que venía detrás, y que seguía así: «Reciban al que es débil en la fe». Él se aplicó a sí mismo estas palabras, y así me lo dio a entender. Esta orden le dio ánimo para seguir en su honesto propósito, tan de acuerdo con sus costumbres, en las que tanto distaba ventajosamente de mí desde siempre. Sin turbación ni vacilación de ningún tipo, se unió a mí. Acto seguido, nos dirigimos los dos hacia mi madre. Le contamos cómo sucedió todo, y saltó de gozo y de júbilo. «Bendiciéndote a ti, que eres poderoso para hacer más de lo que pedimos y comprendemos». Estaba viendo con sus propios ojos que le habías concedido más de lo que ella solía pedirte con sollozos y lágrimas piadosas. Me convertiste a ti de tal modo que ya no me preocupaba de buscar esposa, ni me retenía esperanza alguna de este mundo. Por fin,
Ya estaba situado en aquella regla de fe en que hacía tantos años le habías revelado a mi madre que yo estaría. Cambiaste su luto en gozo, en un gozo mucho más íntimo y puro que aquel que ella esperaba de los nietos de mi carne. Qué agradable me resultó de golpe dejar la dulzura de mis frivolidades. Antes tenía miedo de perderlas y ahora me gustaba dejarlas. Eras tú quien las iba alejando de mí, tú, suavidad verdadera y suprema. Las desterrabas lejos de mí y entrabas en lugar de ellas. Tú que eres más suave que todos los deleites, aunque no para los sentidos corporales. Tú que eres más resplandeciente que toda luz, más escondido que todos los secretos, y más alto que todos los honores, aunque no para los que están elevados a sus propios ojos. Mi espíritu estaba por fin libre de las angustias de la ambición, del dinero y del revolcarse de las pasiones, y hablaba contigo, Señor Dios mío, claridad mía y mi salvación. Sobre estos días de Casiciaco dice: ¿Qué voces te di, Dios mío, leyendo los salmos de David, esos cantos de fe, esas cadencias de piedad que están en tan marcado contraste con todo espíritu de orgullo? Todavía no era más que un aprendiz en tu auténtico amor, un catecúmeno que estaba de vacaciones con Alipio, también catecúmeno, y en compañía de mi madre que se había asociado a nosotros con ropa de mujer, fe de varón, seguridad de anciana, amor de madre y piedad cristiana. Nos dice Agustín de su madre: con nosotros se hallaba nuestra madre, cuyo ingenioso y ardoroso entusiasmo por las cosas divinas había observado yo con larga y diligente atención. Pero entonces, en una conversación sobre un grave tema, tuvimos con motivo de mi cumpleaños y asistencia de algunos convidados, y que yo redacté y puse en un volumen, de Beata Vita, o sobre la vida feliz. Se me descubrió tanto su espíritu que ninguno me parecía más apto para el cultivo de la sana filosofía. Palabras muy elogiosas en aquel mundo romano del siglo IV, en el que las mujeres eran personas de segunda categoría y que no podían dedicarse a la filosofía, y menos entre grupos de hombres. Pero Agustín amaba y admiraba a su madre como una mujer inteligente, creyente y ejemplar. Mónica estaba feliz por la conversión de Agustín. Él la amaba con todo su corazón, y ambos tuvieron un éxtasis en Ostia del Tíber, donde esperaban el barco para ir a su tierra africana. Agustín lo relata de la siguiente manera: estando ya cercano el día de su partida de esta vida, y ese día solo lo conocías tú, nosotros lo ignorábamos, sucedió por tus disposiciones misteriosas que ella y yo nos hallábamos asomados a una ventana que daba al jardín de la casa donde nos hospedábamos. Era en las cercanías de Ostia Tiberina. Allí, apartados de la gente, tras las fatigas de un viaje pesado, reponíamos fuerzas para la navegación. Conversábamos, pues, solos los dos con gran dulzura y, olvidándonos de lo pasado y proyectándonos hacia las realidades del más allá, profundizábamos juntos en presencia de la verdad que eres tú, en un solo punto. ¿Cuál sería la vida eterna de los santos, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni llegó al corazón del hombre? Primera de Corintios 2:9. Abrimos con avidez la boca del corazón al agua fresca de tu fuente, de la fuente de la vida que hay en ti, para que, rociados por ella, según nuestra capacidad, pudiéramos en cierto modo imaginarnos una realidad tan maravillosa. Y nuestra reflexión llegó a la conclusión de que, frente al gozo de aquella vida, el placer de los sentidos corporales, por grande y luminoso que pueda ser, no tiene punto de comparación y ni siquiera es digno de que se le mencione. Tras elevarnos con el afecto amoroso más ardiente hacia el ser mismo, recorrimos gradualmente a todas las realidades corporales, incluyendo el cielo, desde donde el sol, la luna y las estrellas mandan sus destellos sobre la tierra. Seguimos ascendiendo aún más dentro de nuestro interior, pensando, hablando y admirando tus obras, y llegamos hasta nuestras mismas almas, y seguimos nuestro avance remontándolas hasta llegar a la región de la abundancia inagotable, donde apacientas a Israel eternamente en los pastos de la verdad, allí donde la vida es la sabiduría, por la cual todo fue hecho, las cosas presentes, pasadas y futuras, mientras que ella no es creada por nadie,
sino que hoy es como ayer y como será siempre. Mejor dicho, en ella no hay una fe ni un será, sino solo un es, porque es eterna. Mientras hablábamos y suspirábamos por ella, llegamos a tocarla un poquito con todo el ímpetu de nuestro corazón y, suspirando, dejamos allí cautivas las primicias del espíritu. Después del éxtasis, apenas pasados 5 días, no muchos más, cayó con fiebre. Estando enferma, cierto día sufrió un desmayo y se quedó sin reconocer a los que la rodeaban. Acudimos corriendo, pero pronto recuperó el sentido. Viéndonos presentes, a mi hermano y a mí, nos dijo, como quien preguntara algo, ¿dónde estoy? Luego, viéndonos abatidos por la tristeza, nos dijo, sepulten aquí a su madre. Yo estaba callado mientras contenía mis lágrimas, en tanto que mi hermano decía no sé qué palabras alusivas al deseo de que la muerte no la sorprendiera en tierra extranjera, sino en su patria. Ella, al escuchar esta sugerencia, mostró en su rostro una gran ansiedad, y le lanzó una mirada reprochándole esta manera de pensar. Fijando los ojos en mí, dijo, «Mira lo que dice», y luego, dirigiéndose a los dos, exclamó, «Pongan mi cuerpo en cualquier sitio, sin que les dé pena. Solo les pido que donde quiera que estén, se acuerden de mí ante el altar del Señor». Y habiéndonos comunicado esta resolución como pudo, guardó silencio. Poco a poco, al agravarse el mal, creció también su fatiga. Mi madre no anduvo pensando en que su cuerpo recibiera sepultura en medio de ceremonias suntuosas, ni que fuese embalsamado con aromas, ni en un momento selecto. Ni siquiera se cuidó de tener sepultura en su patria. No fueron estas las disposiciones que nos dejó. Solo expresó el deseo de que nos acordásemos de ella ante tu altar, a cuyo servicio había estado ininterrumpidamente, sin dejar ni un solo día. Sabía muy bien que en él se dispensaba la víctima santa. Finalmente, el día 9 de su enfermedad, a los 56 años de edad y 33 de la mía, aquella alma fiel y piadosa quedó liberada de su cuerpo. Tras levantar el cadáver, la acompañamos y luego volvimos sin llorar, ni siquiera en aquellas oraciones que te dirigimos cuando se ofrecía por ella el sacrificio de nuestro rescate. Con el cadáver al pie de la tumba, y antes de su entierro, según costumbre de allí, ni siquiera en estas oraciones, repito, lloré, sino que toda la jornada me invadió una profunda tristeza interior. Mentalmente desconcertado te pedía, como me era posible, que curaras mi dolor, pero tú no lo hacías, según creo, para que fijara en mi memoria, al menos con esta única prueba, la fuerza que tiene cualquier costumbre, incluso para un alma que ya no se alimenta de palabras engañosas. Pensé incluso en ir a darme un baño, porque había oído decir que los baños recibieron esta denominación porque el balneum latino deriva del griego balaneion, arrojar, en cuanto elimina todo tipo de tristezas del espíritu. Pero resulta que, también esto lo confieso a tu misericordia, Padre de los huérfanos, después del baño me encontré como antes, porque mi corazón no botó ni siquiera una gota de amargura de su estado de aflicción. Poco después logré conciliar el sueño. Al despertar noté que el dolor estaba parcialmente mitigado. Luego volví poco a poco a mis pensamientos de antes, centrados en tu sierva y en su santa conversación. Entonces sentí ganas de llorar en tu presencia sobre ella y por ella, sobre mí y por mí. Di rienda suelta a mis lágrimas reprimidas, poniéndolas como un lecho a disposición del corazón. Halló descanso en las lágrimas, porque allí estabas tú para escuchar, no un hombre cualquiera que habría interpretado desconsideradamente mi llanto. Ahora, Señor, te confieso todo en estas páginas, que las lea el que quiera y que las interprete como quiera. Y si estima pecado el que yo haya llorado durante hora escasa a mi madre de cuerpo presente, mientras ella me había llorado durante tantos años para que yo viviera ante tus ojos, que no se ría. Al contrario, si tiene caridad, que llore también él por mis pecados en presencia tuya. Descanse Mónica, en paz con su marido, antes y después del cual no tuvo otro. A él sirvió ofreciéndote el fruto de su paciencia, a fin de conquistarle para ti. Inspira, Señor y Dios mío,
A todos cuanto lean estas palabras, que se acuerden ante tu altar de Mónica, tu sierva, y de Patricio, en otro tiempo su marido, por los cuales no sé cómo me trajiste a este mundo. Santa Mónica de Hipona, ruega por nosotros.